Y si te dijera que una sola ley en Estados Unidos podría decidir si XRP por fin despega o si todo el mercado cripto entra en un invierno regulatorio mucho peor que el de precios. Suena dramático, pero no lo digo yo, lo está diciendo el propio CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, en una entrevista en la que asegura que las mareas han cambiado y que ahora mismo hay un 90% de probabilidad que se apruebe la famosa Clarity Act antes de que acabe el mes de abril. Y ojo, porque si se aprueba, el papel que puede jugar XRP es completamente distinto al que muchos se han imaginado. Y si no se aprueba, también. Quédate porque en este video vamos a hilar todo. ¿Qué es realmente la Clarity Act? ¿Qué dice Brad Garlinghouse detrás de cámaras? Lo que no sale realmente en los titulares. ¿Qué significa esto para XRP, para el mercado cripto en general? ¿Y cómo encaja todo el reseteo global del que hablamos en el último video de Ray Dalio? De hecho, hacia el final del video te voy a contar el escenario que yo veo más probable para los próximos meses, mezclando lo que dice Brad, lo que está pasando en Washington y lo que el mismo Ray Dalio viene advirtiendo hace años. Así que si quieres contexto de verdad, quédate hasta el final de este video. Y antes que nada, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Antes de meternos con Brad Garlinghouse, necesitamos una base común. La ley Clarity o la Clarity Act, oficialmente Digital Asset Market Clarity Act, en términos en inglés, es una propuesta de ley en los Estados Unidos que intenta responder la gran pregunta. ¿Qué criptoactivos son valores, securities, o sea, competencia de la SEC? ¿Y cuáles son commodities, que son competencias de la CFTC? En cristiano o en castellano, como nos gusta hablar, si algo se considera valor, se regula como una acción tradicional. Registro, prospectos, muchísima burocracia, etc. Si se considera commodity digital, la regulación es muy distinta, más parecida a lo que las materias primas actualmente son, como el oro, como el petróleo, todo eso. Con la CFTC supervisando mercados al contado y en derivados, pero sin tratar cada token como si fuera una acción de bolsa. Hasta ahora, los Estados Unidos ha funcionado con una especie de regulación por demanda o a la fuerza. La SEC de Gary Gensler va caso por caso, o ha ido caso por caso, demanda a empresas y dice luego ese token es un valor porque yo lo digo. Y el mercado vive en un limbo porque nadie sabe si el siguiente va a ser XRP, Solana, ADA, XLM o el que toque esa misma semana. Pero todo ha cambiado luego de que Gary Gensler salió y ahora tenemos a Paul Atkins enfrente de la SEC. La Clarity Act intenta poner reglas claras sobre la mesa, definir criterios objetivos para saber si un activo es un investment contract asset y cuándo deja de serlo, asignar competencias claras entre la SEC y la CFTC, dar un marco donde las empresas no tengan que gastarse años y además millones peleando en tribunales solo para saber en qué casilla van a terminar cayendo. Esa es la teoría. Ahora vamos a lo jugoso. ¿Cómo lo ve Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, desde dentro del juego? En la entrevista, Brad Garlinghouse arranca con una frase muy potente. The tides have changed. Las mareas han cambiado. ¿A qué se refiere todo esto? Primero, dice que el entorno político actual es mucho más pro-cripto que hace unos años. Señala que las reuniones en la Casa Blanca, donde se sentaron literalmente gente de la industria cripto y grandes bancos tradicionales en la misma mesa, hablando de la Clarity Act. Y cuenta que después de estas conversaciones, él estima un 90% de probabilidad de que la ley se apruebe antes de que termine abril, o sea, en 2 meses. Esta cifra no es cualquier cosa. No es un análisis random de Twitter. Es el propio CEO de Ripple que está en esas salas y habla con los legisladores y con sus contrapartes, con los banqueros. Más adelante les voy a decir por qué ese 90%. No necesariamente significa lo que de moon inmediato, pero sí marca un posible punto de inflexión regulatorio. Quédate porque esto encaja con lo que Ray Dalio llama cambio de orden institucional. Ahora miremos qué ha pasado con Trump, con la Casa Blanca y todo el giro pro cripto. Otro tema clave que menciona Brad Garlinghouse es el papel de la Casa Blanca y de Trump. Dice que la Casa Blanca actual está empujando fuertemente a la Clarity Act y que hubo reuniones de unos 30 minutos donde se sentaron actores cripto y banca para buscar un contexto que funcione para ambos lados. Y recuerda que Trump ha dicho explícitamente que quiere que los Estados Unidos sea la capital mundial de las cripto. Esta combinación, Casa Blanca más Congreso más la banca tradicional interesada, es la que según Brad Garlinghouse hace que ahora la ventana política sea única. Y aquí te dejo una pregunta para más adelante.
Si los Estados Unidos decide, de verdad, ser la capital cripto del mundo, ¿qué tipo de activos crees que van a ser favorecidos? ¿Los que tienen utilidad real en pagos y liquidez o los que puramente son especulativos? Te lo mando ahora porque de aquí en adelante, cuando hablemos de XRP, esa pregunta se va a volver muy relevante. Brad aprovecha la entrevista para recordar algo que a veces se nos olvida entre tanto ruido. Un juez federal en los Estados Unidos ya dijo que las ventas programáticas de XRP no son valores, es decir, que XRP en sí mismo en el mercado secundario no es un security. Ripple tuvo que gastar años y una fortuna peleando con la SEC para conseguir que esa claridad le dé tranquilidad a los inversores de XRP. Y aquí viene el matiz importante en todo este discurso. Ripple ya tiene claridad, XRP tiene claridad, pero la industria no puede vivir en un limbo donde cada proyecto tiene que hacer exactamente lo mismo que hizo XRP. Es decir, Ripple está relativamente en una posición privilegiada, tiene un juez a su favor y un token con semi-claridad. Pero si el resto del ecosistema sigue bajo amenaza constante de la SEC, la adopción institucional y la innovación en Estados Unidos se van a terminar frenando. Esto termina siendo muy interesante porque Brad no habla solo desde la trinchera de defender a XRP, sino como alguien que sabe que si el país no tiene reglas claras, los grandes corporativos y los bancos no van a entrar de lleno a invertir en las cripto. Quédate porque en unos minutos vamos a conectar esto con el uso corporativo de pagos, stablecoins, tesorería y por qué eso importa más que el precio diario. Uno de los momentos más fuertes de la entrevista es cuando Brad Garlinghouse se mete directamente con la aproximación de la SEC y en general de la administración anterior de Gary Gensler. Explica que un security tradicional implica cosas como derechos de voto, dividendos, elecciones de junta directiva y una relación muy específica empresa con inversionista. Y dice, eso no encaja con la mayoría de los criptoactivos que funcionan más como infraestructura de red, liquidez o medios de pago que como acciones de una propia empresa. Y si su frase es importante, en resumen termina siendo lo siguiente: la guerra contra cripto de la administración Biden fracasó en los tribunales y fracasó para Estados Unidos, porque intentar meter cripto en un mercado de hace casi 100 años no tiene sentido. Aquí volvemos al punto, la Clarity Act no es pro Ripple, es pro definir un marco nuevo donde lo que sea claramente un valor se trate como valor, lo que sea commodity digital se trate como commodity y no todo se intenta aplastar con el test de Howey, como si estuviéramos atrás en 1946 con esos contratos de las naranjas. María, la presentadora de ese video, de esa entrevista, pregunta directamente lo siguiente: si todos parecen querer la Clarity Act, ¿por qué se atascó recientemente? Y Brad Garlinghouse admite que hay un punto especialmente conflictivo. Es el tema de los rewards o recompensas que ofrecen las empresas cripto para atraer depósitos o liquidez desde la banca tradicional. Coinbase y otros criticaron que el texto original de la ley podía traerles desventajas frente a los bancos al limitar ciertos programas de recompensas. Brad lo sintetiza así: sí, ese es un punto real de fricción, pero aún con eso, la gran mayoría de la industria cripto apoya la Clarity Act, aunque no sea perfecta, porque prefieren un marco estable a seguir en la selva regulatoria. Y aquí mete algo muy interesante. Brad Garlinghouse menciona que incluso el CEO de Goldman Sachs ha mostrado interés en que la ley salga, porque los bancos quieren competir de tú a tú con las empresas cripto, pero con las reglas claras. En traducción real, ya no es solo cripto contra los bancos, son los bancos más la parte de cripto presionando juntos para que haya un terreno de juego nivelado. Y aquí te lanzo esta pregunta: esto que ves hoy con la Clarity Act es exactamente el tipo de transición de poder financiero del que hablamos cuando analizamos a Ray Dalio. Cuando el viejo sistema ya no puede ignorar el nuevo, intenta absorberlo bajo sus propias reglas. De esto hablamos en la salida anterior, pero quédate con la idea. Vamos al escenario negativo, al que nadie quiere, pero hay que tener en el radar. Brad conecta las consecuencias claras si la ley se sigue atascando. Primero, más volatilidad y miedo regulatorio. Cuando la Clarity Act se quedó atascada la última vez, en pleno contexto de caídas del 40 al 50% en varias criptos desde máximos, eso no ayudó nada el sentimiento del mercado. El precio no cae solo por la macro o por Bitcoin, también cae por estos titulares políticos. 2. El freno a la adopción corporativa. Brad cuenta que cada vez hay más CFOs y tesoreros que quieren usar cripto.
con pagos 24/7, con uso de stablecoins, liberar capital atrapado en cuentas bancarias por todo el mundo, tenerlos disponibles esos recursos. Pero sin reglas claras en los Estados Unidos, muchas empresas grandes simplemente dicen, mira, todavía no estoy listo para meterme ahí. Y 3, la pérdida de competitividad global. Si los Estados Unidos no avanza, otras jurisdicciones sí lo harán. Y los proyectos más serios, el talento y el capital, se van a donde tengan claridad. Este es el momento que quiero que tengas en mente. La aprobación de Clarity Act más un catalizador regulatorio. La no aprobación es una extensión del limbo y posiblemente más salidas de empresas hacia Europa, Asia o Latinoamérica. Y en unos minutos te voy a decir cómo encaja esto con la tesis del reseteo del sistema y qué papel podría jugar XRP en todo este contexto, que es aún más grande. Aunque la entrevista no es un shield de XRP, se le ve claramente la narrativa a favor de Ripple. Ripple se presenta como puente entre el sistema financiero tradicional y el nuevo. Habla de todas las adquisiciones en el espacio de tesorería y de pagos, todo lo que han hecho. Menciona que procesaron miles de millones de pagos con clientes corporativos y muchos de esos flujos aún ni siquiera son crypto-enabled. Pero ven todo eso desarrollándose a futuro. Brad también presume que dentro de los grandes cripto, XRP fue una de las que menos cayó en la última corrección de mercado y lo asocia a dos cosas. Primero, la utilidad real con pagos y liquidez y segundo, la claridad legal, que es comparativa frente a otros tokens. Aquí es donde tú, en tu estilo, puedes hacer una reflexión muy honesta. Esto no significa que XRP vaya a subir en línea recta si se aprueba la Clarity Act. Pero sí significa que en un entorno donde se favorecen los activos con utilidad, se priorice la liquidez para pagos internacionales y se necesiten los rieles regulados para poder mover valor 24/7, pues XRP está al menos en el grupo de candidatos serios para jugar ahí. Y el gran punto de Brad es que con claridad regulatoria y con la infraestructura que ya estamos construyendo, el verdadero valor de estos sistemas se verá cuando la infraestructura esté completamente lista. Vale. Juntando todo y conectando con el último video que hicimos sobre Ray Dalio y el gran reseteo, que si no lo has visto te invito a que lo veas, en este video hablamos de varias cosas importantísimas. Los cambios de ciclo de deuda, los cambios de orden mundial, las transiciones donde el sistema financiero viejo no puede sostenerse igual y necesita inventarse o implosionar. Eso es lo que puedes ver en ese video. Y lo que está pasando con la Clarity Act y con las declaraciones de Brad Garlinghouse es en pequeño una pieza de ese rompecabezas. Tienes a políticos diciendo que queremos que los Estados Unidos sea la capital cripto de todo el mundo. Tienes a bancos gigantes diciendo, vale, pero queremos reglas claras para poder competir. Y tienes a empresas como Ripple construyendo infraestructura para pagos, tesorería y liquidez global. Y además tienes el mercado cripto esperando que alguien en Washington levante la mano y diga, esto es un commodity, esto es un security y estas son las reglas de juego. Eso en esencia es parte del reseteo, no es solo cambiar de dólar físico a dólar digital, es reescribir quién controla los rieles por donde circula el dinero, quién pone las reglas y cuáles activos se sientan en la mesa grande. Si no has visto todavía el video de Ray Dalio, te repito, te recomiendo que lo veas después de este, porque ahí vas a entender el marco a marco de todo lo que estamos hablando hoy. Cómo los imperios financieros se consolidan o se desmoronan y por qué estos cambios regulatorios en apariencia técnicos son en realidad señales de algo mucho más grande. Entonces, resumiendo en simple, Brad dice que las mareas han cambiado. Le pone el 90% de probabilidad a que la ley Clarity se apruebe antes de que acabe abril. La White House o Casa Blanca, parte del Congreso, la banca y buena parte de la industria de cripto están alineados en decir que necesitan la claridad ya. XRP y Ripple llegan a esta fase con una ventaja, una decisión judicial importante a su favor y una infraestructura de pagos que ya funciona en el mundo real. Pero nada está garantizado si la ley se sigue atascando, el limbo regulatorio puede prolongarse y eso también tiene consecuencias. Ahora te toca a ti. ¿Crees que esta vez sí se alinean los planetas para que Estados Unidos apruebe una ley razonable para las cripto? ¿O ves a la política haciendo de las suyas otra vez y alargando la incertidumbre? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer tu tesis, sobre todo después de ver el video de Dalio y en próximos episodios podemos reaccionar a lo que se vaya probando en tiempo real. Y si quieres entender cómo esta posible ley encaja en el reseteo global del sistema financiero del que habla Ray Dalio, te dejo el video aquí, al final y en la descripción. Míralo, después de este, ¿por qué es literalmente la otra mitad de toda la película? Nos vemos ahí. Hasta la próxima.